Para el ejemplo vamos a trabajar con los datos del grupo B1-2 del curso 2022-2023 de geomática, y para acceder a la información de esa fecha nos vamos a ir a ficheros de medición, curso 2023, nos vamos a ir a referencia y en referencia vamos a picar dentro de la carpeta B1-2. Aquí tenemos el fichero con los datos de medición de la antena de referencia del equipo GS16 de Leica que pusimos sobre un punto de coordenadas desconocidas para utilizarlo como referencia y a posteriori darle ya coordenadas definitivas, ya referenciándolo a una red de puntos de coordenadas previamente establecidas, en este caso los puntos de la red andaluza de posicionamiento. Vamos a seleccionar el fichero, lo descargamos y bueno, lo tenemos en la carpeta de descarga. Vamos a copiarlo, o mejor cortarlo, y nos lo vamos a llevar, por ejemplo, a la unidad C. Vamos a hacer aquí una carpeta nueva que se llame práctica 13, y dentro de esa carpeta vamos a meter los datos correspondientes a la antena de referencia del GS16 del grupo B1-2. Y una vez que hemos hecho eso, nos volvemos a Leica Geoffice, y en Leica Geoffice vamos a crear un proyecto. Aquí le pone proyecto, vamos a darle al botón derecho del ratón nuevo, vamos a crear un proyecto que va a ser, por ejemplo, P13-B12. En sistema de coordenadas vamos a seleccionar el sistema de coordenadas que nos creamos antes. Vamos a decirle que quiero trabajar con EPSG 25830 con el guión medio, que es el que habíamos creado nosotros hace un rato en el vídeo anterior. Y una vez que tenemos eso definido, le damos a aceptar. Ya tenemos el sistema de coordenadas asignado al nuevo proyecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es meter datos en el proyecto. Podemos hacerlo de dos maneras. La más directa sería primero hacer doble clic en el proyecto nuevo, ya que ya nos lo deja aquí abierto. Y ahora vamos a intentar meter datos directamente en el proyecto a partir del fichero que nos hemos descargado antes. Entonces nos vamos aquí a importar raw data, importar datos crudos, y en raw data nos vamos a la carpeta donde tenemos el fichero con los datos, que lo habíamos puesto, creo que directamente en datos C, práctica 13. En la práctica 13 esta ahora mismo nos aparece aquí vacía porque yo lo tenía cargado antes ficheros RINEX. Entonces tenemos que decirle no, que trabaje con SmartWorld Raw Data, y directamente ya seleccionamos el fichero. Fijaos que el fichero se llamaba antes B12 con una extensión, y ahora directamente le ha cambiado el nombre. Eso es irrelevante, es ese fichero en concreto, aunque aquí el programa le esté dando este nombre, es exactamente el que nos hemos descargado nosotros de internet. Entonces le damos a importar y ahora seleccionamos el proyecto P13B12 y le asignamos ese punto. Y ahora ya por último cerramos. En Leica Geoffice tenemos varias pantallas sobre las que trabajar. Le damos a ver y editar. Nos mostrará pues el fichero, el punto que acabamos de importarnos, se llama B12, y está aquí en la pantalla. Aquí en la parte inferior estamos viendo las coordenadas con las que nos estamos moviendo. Y si nos vamos a proceso de datos GPS, lo que nos va a mostrar es una pantalla en la que se ve el nombre del punto que hemos importado, el tipo de solución que tiene en la actualidad, que es solución de navegación, la fecha y hora de inicio, la fecha y hora de finalización de la toma de datos, la duración de la toma del punto, en este caso son 49 minutos 58 segundos, el tipo de datos GNSS que está manejando, en este caso la combinación de GPS más GLONASS, el tipo de medición de punto, que es estático, la medida de la altura de la antena 0995,
el tipo de medición, que es vertical, y un tipo de antena de GS16 sobre trípode. Es decir, tiene ya almacenado toda esa información, pero realmente lo que nos interesa a nosotros ahora mismo es cuando empieza a trabajar, que es a las 10:48, y cuando termina, que es a las 11:38. Bien, pues sabiendo esto, nos tenemos que descargar los datos de la antena de la red andaluza de posicionamiento más cercano. Para poder hacer eso vamos a necesitar una hoja de cálculo, y después para determinar qué horas son las que yo necesito para hacer el cálculo, vamos a necesitar otra hoja. ¿Dónde están esas hojas? Pues esas hojas están en el blog también, en material adicional, hojas de cálculo relacionadas. Vamos a darle a descargar. Ahí tenemos las dos hojas, vamos a copiarlas y me las voy a llevar pues también a la carpeta, hacia la unidad C, en la práctica 13. Ahí voy a meter los dos ficheros de hoja de cálculo. Vamos a empezar primero por RAP proximidad. Es la que nos va a permitir determinar qué antena de referencia de la red andaluza de posicionamiento está más cerca de nuestra zona de trabajo. Vamos a abrir la hoja. La tenemos aquí. Y ahora para trabajar con esta hoja, lo único que tengo que hacer es meterle aquí las coordenadas de la antena de la referencia que yo tenía puesta en campo. Entonces, bueno, ya está hecho el cálculo de tal manera que, bueno, de la última vez que le metí unas coordenadas, pues estaría cogiendo la más cercana, que en este caso es la CEP1, que está en la Cartuja. De todas maneras, está diciéndome que está a 21 kilómetros, no es así, está bastante más cerca. Voy a modificar aquí, por ejemplo, la coordenada y le voy a meter, por ejemplo, ahí un 8. Voy a cambiar la coordenada para que se vea cómo se actualizaría la lista. Simplemente me voy a donde pone antena RAP, pico ahí, con el botón izquierdo, y después doy botón derecho del ratón y le doy a actualizar. Y en este caso, veis, me está diciendo que ahora mismo para estas coordenadas la antena más próxima es Cazalla. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues nos vamos a volver a Leica Geoffice y vámonos aquí a punto. Ahora mismo está mostrando coordenadas geográficas, latitud, longitud y altura elisoidal, pero si yo le digo que quiero trabajar con coordenadas locales de tipo rejilla, pues ya me está trabajando con coordenadas UTM, con las cotas ortométricas, ya porque le estoy metiendo el modelo de ondulación del geoide en el sistema de coordenadas que lleva implícito. Lo que a mí me interesa ahora mismo son estas coordenadas, 239.890. Vamos a ponernos aquí con la hoja de cálculo un poco más pequeñita. 239.890. La coordenada I es 4.138.175. No hace falta ponerle decimal, le decimos que estamos en el uso 30. Y ahora hago lo mismo de antes, le doy el botón derecho del ratón, actualizar. Me dice que la antena más cercana es la de CEP1, que está a 9 kilómetros. Para un equipo bifrecuencia como el que nosotros hemos estado utilizando, calcula un tiempo de observación necesario de 18 minutos. Bien, como hemos estado prácticamente una hora, pues no vamos a tener ningún problema, porque ya de sobra sabemos que va a calcular, va a resolver ambigüedad y va a darle la máxima precisión. Bien, vamos a volvernos aquí a procesos GPS para que veamos. Efectivamente veis que tenemos 49 minutos 58 segundos, o sea, tiempo más que de sobra. Realmente este cálculo que acabo de hacerme ahora tendría que haberlo hecho previamente, antes de salir a campo. Sería interesante tener esta información para asegurarnos de que nuestra antena de referencia va a estar tiempo suficiente para poder resolver con la máxima precisión posible las coordenadas finales. No lo hemos hecho porque ya sabíamos directamente que la antena más cercana era la de Sevilla, y en este caso, bueno, pues no hay ningún tipo de problema al respecto. Supongamos que por lo que sea, aunque nosotros hemos previsto que vamos a trabajar con Sevilla, que es la que está más cerca, resulta que la antena de Sevilla, por lo que sea, ha dejado de tomar datos justo en el periodo en el que nosotros la necesitábamos.
sabemos la famosa ley de Murphy, y resulta que tendremos que trabajar pues con la antena siguiente más cercana, que sería la de Lebrija. Lebrija está a 50 kilómetros, así que aquí en longitud de línea base le tendríamos que poner 50, y nos está indicando que para 50 kilómetros necesitaría una hora justa de observaciones. En este caso estaríamos un poquito en el límite porque no hemos llegado a la hora, nos han faltado 2 minutos, pero vamos, seguro que iba a tener suficiente, incluso aunque hubiese estado a 50 kilómetros, teniendo en cuenta que bueno, no estamos trabajando, estos cálculos se hacen solo para la constelación GPS, pero en este caso estamos trabajando con la constelación GPS más la constelación GLONASS, con lo cual los tiempos de observación se pueden ver reducidos considerablemente. Pero siempre nosotros somos lo más pesimistas posible. En este caso 18 minutos, nosotros hemos estado casi una hora, con lo cual prácticamente seguro casi al 100% vamos a obtener una solución con la máxima calidad posible. Bien, vamos a apartar esta hoja de cálculo y ahora bueno, pues nosotros sabemos que necesitamos los datos de la antena de Sevilla. También debemos saber el intervalo de las 24 horas de observación que habrá disponible al final del día, qué horas son las que yo voy a necesitar para poder trabajar con los datos del grupo B1-2, y eso va a estar en función de la hora. Hemos visto que empezamos a las 10:48 y que acabamos a las 11:38. Así que, sabiendo eso, aquí nos vamos a día y hora, vamos a abrir la hoja día y hora, y aquí lo único que tenemos que hacer es decirle el tipo de horario con el que vamos a trabajar, que normalmente va a ser solar, es decir, no le tenemos puesto ningún tipo de desfase horario, ni en horario de invierno, ni en horario de verano, y directamente trabajamos con el horario solar. Le ponemos la hora de inicio, las 10:48, la hora de final, las 11:38. Y eso nos indica que tendríamos que trabajar con los ficheros K y L. Después veremos cómo los vamos a identificar, pero de entrada nos quedamos con este dato, K y L. Y una vez que sabemos eso, vamos a... bueno, no lo voy a cerrar, lo voy a dejar por aquí abierto aparte. Una vez que sabemos eso, nos vamos a ir a la página web de la RAP. Y una vez que estamos en la página web de la RAP, nos vamos a ir a descarga RINEX. En descarga RINEX, si no nos hemos dado de alta, pues nos va a pedir que nos identifiquemos, pero en este caso yo ya lo tenía puesto, así que directamente me he ido a RedRap, estación, voy a seleccionar la antena más cercana, que habíamos visto que era SEP1, Universidad de Sevilla. Esto está en la Cartuja, en uno de los edificios de la escuela de ingenieros. Seleccione tipo de archivo, pues vamos a seleccionar RINEX a 1 segundo, que coincide con la configuración que nosotros habíamos fijado en la antena de referencia, que recordemos en el enunciado de la práctica os habíamos especificado que íbamos a trabajar con intervalos de 1 segundo. Le ponemos la fecha de inicio, en este caso el día 21 del 3, y la fecha de fin, también día 21 del 3 de 2023. RINEX versión 2, y ahora le doy a generar CIF. Le damos a aceptar y al cabo de unos segunditos ya tenemos el proceso finalizado. Ya me ha descargado se me ha generado un fichero comprimido con todos los intervalos de una hora desde las 12 de la noche hasta la hora actual en la que yo me he descargado los datos. Bien, me voy a descargar archivo. Y aquí dentro de descargar archivo me voy a SEP1 2023, mes 3, día 21, a una hora, intervalos de una hora a intervalos de 1 segundo, o sea, fragmentos de grabación de 1 hora en intervalos de 1 segundo. Y aquí tengo todos los ficheros. Bien, aquí es donde se aclara el misterio de las famosas letras. Teníamos que descargarnos el fichero K y el fichero L. Así que fijaos que todos se llaman SEP 1080 A, B, C, D, E, F, G. Bien, pues vamos a coger el fichero K y el fichero L. Nos lo copiamos y nos lo vamos a llevar también a la unidad C, en este caso, donde me estoy poniendo yo la práctica 13, y ahí voy a crearme una carpeta nueva que voy a llamar RAP. Y dentro de esta carpeta vamos a pegar
los dos ficheros. Los descomprimimos. Y una vez que lo hemos descomprimido, borramos los dos comprimidos y ya nos quedamos solamente con los ficheros que a nosotros nos interesan. Bien, ¿qué hacemos con eso ahora? Nos vamos al programa Leica Geofix, le damos a importar datos crudos, le decimos ahora que queremos trabajar con ficheros RINEX, que es el formato en el que hemos descargado la información, y aquí en la carpeta práctica 13 tengo la carpeta RAP y aquí tengo los ficheros RINEX. Bien, los selecciono, le doy a importar y le decimos que se lo asigne al proyecto P13B12. Bien, aquí es importante aquí en Setting decirle que una intervalos, que haga Merge Intervals para que nos coja los dos fragmentos de 1 hora y me los ponga como un solo fragmento de 2 horas consecutivas. Bien, por último ya le damos a asignar y al cabo de unos segundos ya tenemos aquí importado los datos correspondientes a la antena CEP1 de Sevilla, que como estamos viendo abarca bastante más tiempo que el intervalo de observación del punto B12. Bien, ahora necesitamos calcularle las coordenadas precisas a B12 a partir de CEP1. Sin embargo, si nos vamos aquí a ver y editar, nos damos cuenta que los dos puntos están con una solución de navegación, con una aparente solución de navegación, porque realmente CEP1 sí que tiene sus coordenadas definitivas. Lo que pasa es que el programa todavía no lo sabe. Nosotros tenemos que decirle que sus coordenadas son buenas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a seleccionar CEP1, botón izquierdo del ratón para picarle, botón derecho ahora y nos vamos a propiedades. En propiedades, veis que el tipo de punto está asignándole puntos de navegación. Bien, antes de cambiar eso, vamos a especificarle en qué sistema de coordenadas queremos trabajar. Así que le voy a decir que quiero trabajar en coordenadas locales, las que yo me he definido previamente. Después le digo que son de tipo rejilla. Y por último, observad muy bien aquí la altura. Ahora mismo está dando cotas elisoidales. Cuando yo le dé aquí a ortométrica, automáticamente cambia y me da ya eso, la cota ortométrica de ese punto, que es la 196034. Bien, una vez que ya tengo eso hecho, le digo que el tipo de punto ya no es de navegación, sino que es un punto de control. Y ya por último le doy a aplicar y aceptar. Y vemos cómo ha cambiado el simbolito, indicándonos que esto ya es un punto fijo de control con coordenadas buenas, coordenadas definitivas. Nos volvemos a proceso GPS y aquí vamos a decirle que vamos a seleccionar como referencia esta antena, la de CEP1, y como equipo móvil, como rover, el punto B12. Bien, una vez que hemos hecho eso, le decimos que procese. Entonces hace los cálculos. Vamos a indicarle que quiero que me muestre los datos en coordenadas locales de tipo rejilla. Y aquí me está indicando, bueno, pues que hemos medido ese punto, que ha resuelto ambigüedades. Esto es lo primero que tenemos que buscar. Si resuelve ambigüedades, ya estamos seguros de que el punto está muy bien calculado. El tipo de datos GNSS que ha estado manejando, en este caso GPS más GLONASS. El tipo de medición, que es estática. Ha trabajado con bifrecuencia, la frecuencia L1 y la L2. Estas son las coordenadas del punto, ya coordenadas buenas. Cota elisoidal, cota ortométrica, ondulación del geoide que se ha aplicado, calidad de la posición en un eje, 1/10 de milímetro, en altura, o sea, esto sería en XY, en altura tendríamos un error de 2 décimas de milímetro, y la combinación de altura y posición en plana en XY sería de 3 décimas de milímetro. Cuidado, no confundir precisión con exactitud, ¿vale? Lo que me está dando es precisión, es la dispersión que hay entre las distintas soluciones que se han manejado. Eso es un buen síntoma, pero no es un indicativo perfecto de la precisión, perdón, de la exactitud con la que se está dando el punto. Pero el hecho de que este número sea muy bajito es bueno. Bien, ahora lo que vamos a decir es que vamos a almacenar el dato. Mira aquí en estatus de almacenamiento, está puesto que no. Si yo le doy ahora aquí a guardar, ya me aparece que sí. Y con esto ya tendríamos las coordenadas. Si me voy aquí a punto, tendremos aquí las coordenadas definitivas buenas del punto B12, con su X, con su Y y con su Z ortométrica.
Ahora lo que tenemos que hacer es exportar ese fichero a un fichero de texto con las coordenadas. Nos vamos a ir aquí a exportar, fichero ASCII, ASCII Data, y vamos a mandarlo pues a la carpeta correspondiente que está, como ya sabemos, en la unidad C, este equipo, perdón, en la unidad C no, en la unidad C, en la carpeta práctica 13, aquí directamente donde vamos a poner el fichero. Bien, ahora mismo yo tengo definido un formato de exportación. Si no tuviésemos ese formato de exportación, tendríamos que darle aquí a configurar y decirle cómo queremos que nos exporte los datos. En este caso, vale, vamos a hacerlo. Voy a tenerme aquí, botón derecho del ratón, y voy a hacer uno nuevo desde el principio. Le doy a nuevo, lo voy a llamar pues Geomática 2023, por ejemplo. Me voy ya a Setting y aquí le tengo que decir en general que quiero que trabaje con los puntos. Quiero que me ponga el tipo de coordenadas sea local, de tipo rejilla, cota ortométrica. Podríamos elegir entre ortométrica y velocidad. Hemos dicho que ortométrica es la que nos interesa siempre. Ordenar por punto, por identificador de punto, redondeando con 3 cifras decimales, ¿vale? En punto le hemos definido de lo que aparece aquí a la izquierda, le estamos definiendo lo que queremos que aparezca en el fichero definitivo. Voy a eliminar esto, ¿vale? Todo entero, para ver cómo se construiría. Primero empiezo por decirle que quiero primero el número de punto, el punto identificador. Después le pongo que quiero la coordenada este, que sería la X, la coordenada norte, que sería la Y, la altura ortométrica, que sería la Z, y por último el código. Vale, este es el formato que yo quiero. Después en clase le tengo que decir que exporte solamente el punto principal. Esto es para cuando hemos hecho una medición de varios puntos repitiendo para poder promediarlo, para darle más precisión a ese punto. Si lo he medido 5 veces y no le tengo puesto principal, directamente me exportaría, si lo he medido 5 veces, pues las 5 veces que he medido ese punto, repitiéndolo con el nombre. Bien, no nos interesa, vamos a trabajar siempre con el principal, que en el caso de los puntos promediados sería directamente el promedio. Y después en sistema de coordenadas le vamos a decir que estamos con EPCG 25830, que tiene pues todo lo que habíamos definido previamente en un vídeo anterior, es decir, el elizoide de referencia, la proyección, el modelo de ondulación, etcétera, etcétera. Bien, le damos a aceptar. Y ahora ya por último, pues le digo el nombre que quiero darle al fichero, pues sería base B12, por ejemplo. Le damos a exportar y ya tenemos un fichero en práctica 13 que se llama base12, que tiene las coordenadas de B12 y también las coordenadas de la antena de referencia de Sevilla. Esta, si queremos, la podemos quitar porque ya no nos sirve para nada y nos quedamos exclusivamente con los datos de B12 con sus coordenadas X, Y y Z ortométricas. Vamos a cerrar y vamos a guardar.